Un saludo cordial a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Un feliz sábado para todos, mis amados de la iglesia de Arlington Norte, junto a mis queridos hermanos de Arlington Central. Es un gozo para mí en esta mañana de sábado poder nuevamente estar junto a ustedes, abrir el libro sagrado y deleitarnos en la participación de la guía del Espíritu que nos lleva a toda verdad. Su palabra, que ni se seca ni se marchita, está lista para ser abierta y para recibir de ella bendición y vida eterna. Pero antes quiero agradecerles, mis amados, vuestra dedicación y vuestra entrega en este tiempo de cuarentena, en el cual hemos estado cada uno de nosotros en nuestros hogares. El tiempo de participación, el tiempo de oraciones intercesoras, el tiempo en el cual llamamos a las familias asignadas de asistir a los menos afortunados, dan a conocer del Espíritu que nos gobierna, el Espíritu del Señor. También quiero enfatizar cuán agradecidos estamos por vuestra dadivosidad. El Señor nos ha invitado a que lo probemos y Él así abrirá las ventanas del cielo y hará que sobre nosotros descienda bendición hasta que sobreabunde. Así es que, mis amados, mantengamos nuestra fidelidad, nuestra disponibilidad, nuestra entrega al Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro deseo de contribuir para que la causa del Señor siga avanzando y se abra el cielo y muy pronto nos vayamos al hogar celestial. Habiendo dicho esto, te invito en forma especial a que, como hacemos cada oportunidad, tomemos el libro sagrado y repite junto a mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Todo aquel que crea que el Señor lo puede hacer, que alabe su nombre en esta hermosa mañana de sábado. Amén. Amén. Les invito a orar. Querido Padre, abrazamos tu palabra porque es nuestra única salvaguardia. ¿A quién iríamos sino a ti, mi Señor? Ayúdame en esta hora al compartir las sagradas escrituras con mis hermanos en la fe. Hazme menguar para que usted se pueda engrandecer. Y como le he pedido en tantas ocasiones, escóndame, Señor, en la hendidura de la peña, para que usted pasee su gloria delante de mis hermanos. Creyendo que así será, lo declaro por la fe en el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy quiero compartir una historia de las Sagradas Escrituras que tiene un mensaje solemne y muy oportuno para cada uno de nosotros en este tiempo. Se encuentra en el libro de Juan. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo número 2 y los versos del 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo número 2, los versos 1 en adelante. Y dice allí la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y así lo hicieron, se lo llevaron. Y el verso 9 añade: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¡Wow! Extraordinaria experiencia. Uno de los más singulares. Porque de paso es el primer milagro registrado en la trayectoria del ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Y se imaginan? Qué momento tan solemne, qué momento tan especial y extraordinario el que Jesús haya elegido para manifestar su autoridad, nada más y nada menos que en una celebración. Y este elemento inmediatamente nos invita a que consideremos de qué se trata el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención de Dios para contigo y para conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios y qué relación tiene el plan de Dios, el propósito de Dios, el objetivo de Dios? Para que mi vida pase de estar de un estado de tristeza a un nivel desconocido de celebración que solamente Él puede traer con su presencia, solamente Él puede otorgar con su declaración, solamente Él puede manifestarlo en nosotros como nadie más lo puede hacer. Y esto nos da a conocer el plan de Dios para con nosotros. El versículo 10 nos invita a entender acerca del plan de Dios y del propósito final que Él tiene para con cada uno de nosotros. Nuestra jornada tiene un principio, pero nuestra jornada tiene un final. Nuestra historia aquí en la tierra, en este último tiempo del fin, nosotros que somos los protagonistas, esta generación es protagonista de los eventos de el fin. Y no solamente esto, sino que nosotros aquí estamos frente al universo entero, previo a la gran aparecida de Dios. Nosotros tenemos una historia y una historia de dolor. La historia de dolor es por causa de la caída. Pero nosotros tenemos un fin de esta historia, es decir, el final de nuestra historia es distinto al principio de nuestra historia. Y cuando digo principio, cuando me refiero al principio de nuestra historia, usted lo puede inmediatamente identificar en el libro de Génesis. Nuestro principio fue uno de felicidad y de gozo, pero inmediatamente le dimos apertura, entrada al pecado, entró con el pecado la maldición, entró con el pecado, bueno, le dimos entrada al cerdo primero, el cerdo trajo el pecado y por consecuencia el pecado maldición, y el pecado y la maldición trajo sentencia de muerte, y la sentencia de muerte está sobre todos nosotros, por cuanto hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y desde ese inicio, desde el inicio del pecado, nuestra historia debe de ser feliz. A nuestra historia se le coartó la alegría, el gozo, el llenarnos de festividades, que nuestra alma festeje de alegría, que nuestra alma rebose. Porque figúrese, el pecado vino a dañar todas estas circunstancias. Pero el principio que presenta el primer milagro de Jesús nos da a conocer a nosotros que aunque nuestra historia haya empezado triste, el final de nuestra historia es uno brillante de victoria y de gozo. Y esto es para todo aquel que invita a Dios a ser parte de su jornada. Consideremos el libro de Génesis, el capítulo número 1, para no dar mayores ejemplos, vayamos inmediatamente al registro bíblico. El día siempre termina mejor cuando empieza
con la persona de Jesús, cuando empezamos en la esperanza que Jesús ofrece. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 5. Esto es muy conocido por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y qué cosa, y la tierra. Y estaba la tierra desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y qué cosa, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Te das cuenta inmediatamente cómo esto tiene una connotación? Cuando nos referimos a la historia del primer milagro de Jesús, el maestresala fue a donde el esposo a decirle, ¿has dejado el mejor vino para el final? Sí. Y pareciera que intencionalmente así el Señor lo permitió, porque de esa manera nos iba a dar a conocer nuestra historia, que empieza con un principio tenebre, oscuro. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O debo decir Génesis 1.2, que es lo próximo que dice de los cielos y la tierra. Que la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y ¿qué más? Y vacía. Y no solamente esto, sino que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nuestro inicio es uno de oscuridad, gobernado por las tinieblas, desordenado, vacío, carente. Esa es nuestra historia, ese es nuestro inicio por causa de la caída. No fue antes así cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea la primera pareja y los ubica en el huerto del Edén, pero tan pronto nosotros le dimos apertura a la caída, oh mis amados, iniciamos desordenados y vacíos, tomando como referencia el mismo relato de la creación, desordenado y vacío. Pero dijo Dios, a eso desordenado y vacío sea la luz. ¿Y qué cosa? Y fue la luz. Y lo próximo es que escuchas a Dios declarando, y vio Dios que la luz era ¿qué cosa? Buena. Y separó Dios la luz de ¿qué cosa? De las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué cosa? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios sabía que antes de dar a conocer la luz habían tinieblas, y que nuestra historia es parecida a la historia de la creación, en el sentido de que nosotros estamos sumergidos en tristezas. Actualmente nosotros estamos sumergidos en agonías, en cuitas, en dolores, en perplejidades, en angustias, en carga. Usted llámelo como usted lo pueda llamar. ¿Me comprendes? Parece que en nuestra jornada no hay nada que celebrar. Ay, pastor, si yo le contara, mire, si es que esto que no ha sido fácil desde la pandemia, en las horas que me redujeron en el trabajo, luego de unas cuantas semanas yo pensaba que me iban a asegurar el empleo, pero hasta me despidieron hace unos días, y de ahí la renta del apartamento, y cómo le hago, y los biles, y tantas preocupaciones, y esto hace que nuestro día empiece a oscurecer, que nuestra jornada empiece a llenarse de incertidumbre, de temor, de interrogantes. Donde había un aparente orden, ya no lo hay, ya no existe. Y es por el dominio que tienen las tinieblas, es por el dominio que tiene la oscuridad en este mundo, porque desde que nosotros mismos le dimos permiso al enemigo a que viniera a tratar de gobernarnos como si Dios no nos hubiera hecho bien, entonces nosotros estamos ahora en el resultado, viviendo el resultado de la decisión trágica que tomamos de la desobediencia. Pero usted nota que en medio de la oscuridad
En medio de las tinieblas, Dios es capaz de presentarse y decir, el día no ha concluido. Empieza oscuro. Fue la tarde y la mañana. Fue la tarde y la mañana. Es decir, que tú pudieras estar atravesando por un día difícil. Tú pudieras estar atravesando, debo decir, por una tarde difícil. Tú pudieras estar atravesando por una puesta de sol insoportable. Tú pudieras estar experimentando una oscuridad. Ay, pastor, si yo le hablara de la carencia que yo tengo, de la situación que estoy viviendo, de la sentencia que tengo encima, del temor que yo tengo con la enfermedad que me acaban de diagnosticar, todo se ve oscuro. No hay manera de encontrar luz. Pero desde el primer relato de la creación, Dios nos está dando a conocer de que Dios se hace presente, de que Dios toma responsabilidad ante el cuadro más tétrico que usted puede imaginarse. Oye, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y allí fue donde Dios decidió decir, este es el escenario perfecto para yo dar a conocer qué puedo aportar, quién soy y qué estoy dispuesto a ofrecer. Y dijo Dios, sea la luz. Aleluya. Ay, mi amado. No tenemos por qué ahogarnos en la incertidumbre, en la penuria. Si Dios nos está diciendo, yo conozco tus inicios, pero yo tengo para ti un final que tú nunca has pedido, ni has imaginado, ni has soñado, ni siquiera has subido a tu pensamiento lo que yo tengo para ti. Y fue la tarde y la mañana. Puede ser la oscuridad más densa, pueden ser las tinieblas más densas, puede ser el problema más difícil, puede ser que estés ubicado en el lugar más profundo. Pero Dios dice, fue la tarde y la mañana. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de cómo Dios se da a conocer y expresa su disponibilidad, su poder, su gloria, el despliegue de su autoridad? Está sobre el comienzo de nuestra historia. Nuestra historia no ha terminado, y no importa cuán difícil se ponga, no importa cuán tétrica se ponga nuestra historia, porque usted podrá decir, pero pastor, yo he clamado a Dios en medio de mi jornada y las cosas no han mejorado, las cosas se han puesto peores. Si yo le contara a usted, no me tienes que contar, deja que yo te cuente a ti. Porque esto no se trata de cuán oscura es nuestra jornada, sino de quién es la persona que tiene luz para traernos bendición. En medio de nuestra circunstancia tiene poder para sacarnos del lugar más cenagoso. Esta historia, nuestra historia, no es la historia nuestra de nuestro pesar. No, nuestra historia cuenta la historia de un Dios todopoderoso, poderoso para salvarnos, poderoso para rescatarnos, poderoso para obrar en favor nuestro, con milagros extraordinarios. Bendito sea su nombre. Y tomando como un punto de referencia esto, para que no nos divorciemos de las realidades que muchos de ustedes pudieran estar experimentando, hay una porción bíblica que nos muestra cómo esto es una realidad. ¿Por qué Dios nos está queriendo decir? Nuestra historia tiene un final que trasciende las circunstancias que estamos viviendo en nuestro presente. Libro de Job, capítulo 1. Porque no hay nadie de los que yo haya conocido, que hayan nacido en este hemisferio, que tenga una experiencia más extrema y radical que la del patriarca Job. Vamos a repasar su testimonio. Libro de Job, capítulo 13. Capítulo 1, debo decir. Libro de Job. El libro de Job, el capítulo número 1. Y los versos 13 al 20. Oye. Libro de Job, capítulo 1, versos 13 al 20. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas
paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y los mataron a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre ellos y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Tú te imaginas? Entonces, oye, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oye, esto es una cosa que tú no lo puedes explicar. Esto es una cosa que tú no lo puedes entender. Porque por menos de esto yo he visto a personas que caen en un nivel de angustia mental, depresiva, crónica, extrema, que hasta atentan contra su propia vida. Porque usted se imagina que usted viva una secuencia de sucesos tan trágicos como ese. Que así ocurrió con el siervo Job. Usted conoce el contexto de la historia, yo no voy a entrar en esos detalles. Pero yo te estoy invitándote a que tú observes al patriarca en el mismo momento donde no termina un siervo de darle la noticia de la catástrofe, de algo que tiene que ver con él, de su propiedad, incluso hasta sus mismos hijos, cuando no terminaba de darle la noticia, cuando llegaba otro y le decía otra noticia igual. Hasta que finalmente el último llegó y le dijo: mira, no solamente la pérdida tuya es la de los siervos, es la de los camellos, es la de tus pertenencias, es la de todo lo que tú tienes, sino que también tus hijos, vino un viento recio y hizo tremendo jamaquión, tremendo terremoto como el que ocurrió hace unos días en México, de 7.4 creo. Y cuando la tierra tiembla, ¿entiendes? No es para acariciar a sus habitantes, es para tragárselos. Y exactamente ocurrió así con tus hijos. Y la respuesta de Job ante esta catástrofe, ante esta calamidad, nos invita a nosotros con detenimiento a analizar esto, mis hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo me pondría a mí mismo como ejemplo. O sea, yo no me veo en una situación en la que yo reciba una información de esa naturaleza y yo pueda permanecer funcional emocionalmente. Yo creo que yo no podría. Y seguro que muchos de ustedes tampoco. Ahora, explícame ahora cómo tú explicas. Dime cómo tú comprendes, o cómo se puede comprender, debo decir, la respuesta de Job ante semejante desastre que vino sobre él. Entonces Job se levantó, dice el verso 20, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No hay palabras. No hay palabras. Y como si fuera poco, cuando digo no hay palabras es porque nosotros no sabríamos qué más añadir, qué decir, cómo explicarlo. Esto es una escena terrible, mis amados. Y no hay manera de nosotros comprender esto. Pero como si fuera poco, el siervo sí tuvo algo que decir. El patriarca sí dijo algo. Y mira lo que dijo. Esto es increíble. Versículo número 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios mío. Esto es una escena, hermanos, que cuando usted se detiene en las Sagradas Escrituras a considerarlo, esto te pone a temblar. Y lo primero que a mí se me viene a la mente al tratar de yo acá con sangre fría, tranquilo, déjame tratar de no emocionarme tanto porque se me bloquea el cerebro, ¿entiendes? Déjame yo tratar de analizar qué representó esto.
lo primero que se me vino a la mente es que seguramente el siervo tenía que saber algo. El siervo tenía que tener alguna conexión con el principio que aparece en Génesis, de que Dios es un especialista, ¿me comprendes?, en tomar el peor de los escenarios y convertirlo en la mayor de las bendiciones. Esto es escalofriante. Cómo Dios se adjudica esa virtud y cómo Dios lo hace intencionalmente y lo muestra así para que nosotros nos demos cuenta de quién es este Dios, de cuán grande es este Dios. Y seguramente para él poder declararlo de esa manera es porque tuvo que haber ido al relato de la creación, tuvo que haber tenido, haber conocido el relato de la creación cuando dice, y fue la tarde y la mañana. Es decir, las cosas no empezaron bien, pero se pusieron mejor. Y obviamente en el caso de él, pero cuán peor se podrían poner después de todo de la descripción de estos siervos que le están diciendo, mira, tu vida, tú lo has perdido todo, absolutamente todo. A todo esto, hasta su ayuda idónea se le acercó, y esta es una historia que más adelante usted la puede encontrar cuando continúa la descripción de este relato tan extraordinario, donde ella le dice, mira, maldice a tu Dios y muérete porque es que no vales nada, ¿entiendes? Es que ya no te queda nada, ¿entiendes? Que lo que te queda soy yo, y yo con un hombre así derrotado no quiero estar tampoco, maldice a tu Dios y muérete. Pero seguramente lo que a Job lo hace responder de esta manera. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es porque él conocía el final. Él sabía que el Dios en el cual él confiaba tiene esta especialidad de asegurarnos un final extraordinario, aún cuando nuestro inicio esté lleno de dificultades, tropiezos y piedras en el camino. El Salmo 126 hace referencia a esto. Pero la misma historia de Job da testimonio de lo que te acabo de decir. Porque en el capítulo 42 de su libro, que es el último capítulo de su libro, Job, capítulo 42, versículos 10 al 17, que son los últimos 7 versículos de su biografía, de su historia con Dios registrada en las Escrituras. Mira lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job, como él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12, aguántate de la silla para que no te caigas. Mira cómo Dios compensa. Mira cómo es tu historia. Mira cómo Dios la ha escrito. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Kerenjapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorias al que vive para siempre, mis amados. Ahí te das cuenta de cómo es Dios, de quién es este Dios. Que tú estás pasando por una jornada difícil. Ay, pastor, es que fue la tarde y la mañana. Yo estoy en la tarde, yo estoy en la puesta de sol, yo estoy entrando en la oscuridad, yo estoy a medianoche, yo estoy en el momento más oscuro, tenebroso de mi jornada. Pastor, ya para mí no hay esperanza, estate tranquilo. ¿Quién te dijo eso?
¿A quién tú le estás creyendo? Claro, me imagino que el enemigo siempre tiene algo que decir. Cuando te encuentras en el momento más oscuro de la vida, ahí él está para acabarte, para deshacerte, para destruirte, para culparte. ¿Me entiendes? Sin darte cuenta, sin tú darte cuenta de que no hay necesidad de ignorar a Dios, aún en el momento más oscuro, porque en el momento más oscuro es cuando más cerca Dios está de hacerse presente y declarar como lo estableció en Génesis 1:2 y dijo Dios sea la luz. Porque así es Dios. El Salmo 126 dice, Salmos, el salmista se añade a esta bendición. El Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este es el salmista estableciendo en esta declaración poética la promesa de Dios de que es la tarde pero viene la mañana, de que es de noche pero viene el amanecer, de que hay un problema pero ya Dios lo tiene resuelto. ¿Entiendes? De que hay una prueba, pero también hay un milagro. De que hay una enfermedad, pero que también hay un sanador. De que hay odio, pero que también hay amor. De que hay un conflicto, pero también hay un Dios de paz. Y que su paz no las tiene disponible para nosotros. Y Él dice que guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Te das cuenta? Y por eso el salmista hace esta declaración mirando hacia el futuro, porque lo está diciendo no que él está en ese futuro, sino que él está declarándolo y confesándolo como que así es, porque mis amados, recuerden que el final de nuestra historia la escribió Jehová. Y si el Señor la escribió, nosotros no tenemos por qué levantarle sospecha a Dios, como lo hizo el cerdo del enemigo. Nosotros no tenemos que levantarle dudas al Señor, si el Señor lo ha prometido así. Mis amados, creámosle a nuestro Dios con todo el corazón, porque Él está de parte de nosotros. Y Dios no está improvisando en el cielo, ¿entiendes? Dios no está preocupado en el cielo, tomando pastillas para los nervios, preguntándose, déjame ver qué hago con este, déjame ver qué hago con este otro, déjame ver qué hago con la sierva, que miren el problema que se metió, déjame ver qué hago con el siervo, que mira cómo se descarrió. No, Dios tiene todo bajo control porque Dios es Dios. Bendito sea su nombre. Dios es Dios. Y Él tiene todo bajo su control en su soberanía perfecta. Dios tiene mi historia escrita. Dios la escribió ya. Y yo tengo que creer que no importa cuán oscura sea la noche, la tarde y la mañana se acerca. Porque lo oscuro de mi noche me anuncia de que hay una mañana que está por salir. Y nosotros hemos visto la bendición de Dios de esa manera. Por eso el Salmo 5, como dice, muchos de ustedes se han memorizado estas frases extraordinarias. Salmo capítulo 30, versículo 5, dice, porque un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Y nota ahora, por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, nuestra historia tiene un final glorioso. No importa cuán difícil estén las circunstancias a nuestro alrededor, nuestra historia fue escrita por un Dios que no conoce derrota. Y tú puedes estar pasando por la que estés pasando. Y en esto yo no estoy minimizando absolutamente nada de cual sea tu jornada. Pero no creo que ni la tuya ni la mía en ninguna manera se pueda medir con las escenas
catastróficas, extremas y radicales que pasó el patriarca Job, y ustedes vieron cómo Jehová respondió, ¿me entiendes? Porque si la historia de él fuera de una derrota tal que no hubiera tenido recompensa ni galardón, entonces tú y yo tuviéramos la excusa de decir, el Dios este es un Dios de papelito, ¿entiendes? Este es un Dios de cartón, este es un Dios que promete pero no cumple, pero ese no es nuestro Dios. ¿Me comprendes? Nuestro Dios es un Dios verdadero, es real. Nuestro Dios empeña su palabra no retorna vacía. Y si Él dice que si Él ha dicho que te ha de bendecir, Él te ha de bendecir. Y si Él ha dicho que será de bendición para tus hijos, para tu simiente, para tu descendencia, créele a Jehová de los ejércitos y prepárate, porque la bendición ya viene en camino, si no es que ya llegó y todavía tú no te has dado cuenta. ¿Me comprendes? Porque así es mi Dios. Así es mi Dios. Así es que, mis amados, ¿qué más nos espera? Al ir concluyendo esta reflexión, dime, ¿qué más nos espera? ¿Qué otro mal pudiera caernos de todos los que nos han caído desde la guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pestilencia, peste, terremoto, ¿entiende? Tsunami, usted puede nombrarlo, ya todo se nos ha venido encima. Pero el final de nuestra historia no tiene nada que ver con una catástrofe. No. Juan, cuando contempló la escena de la herencia de los santos, lo describió de esta manera. Y yo te invito a que lo tengas como referencia, para que en medio de tu jornada, cuando las circunstancias te inviten a desanimarte, te des cuenta de cómo Dios ha escrito nuestro final con un glorioso galardón, con una victoria contundente, porque así es Dios. Juan lo declara de esta manera, mis amados. Capítulo 2, verso 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El que venciere, mis amados, será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, concluye Juan declarando, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alabanzas al Rey de Reyes. Así es como el Señor ha concluido el capítulo de tu jornada. Y yo escucho tu gemir y tu sentir. Pero cobrad ánimo, manada pequeña. Al Padre le ha placido entregarnos el reino, y con el reino la bendición, y con la bendición su gracia, su misericordia, los atributos de Dios, las provisiones del reino están a nuestra disposición, porque Dios es el deseo de Dios, es el plan de Dios, que nos deleitemos en el final de nuestra historia, que nos deleitemos en la victoria asegurada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Aleluya. Que nos deleitemos en que hemos sido perdonados, que nos deleitemos en que su Espíritu está a nuestro lado, disponible para hacer el cambio en nosotros, transformarnos y devolvernos la semejanza perdida por el pecado, y dejarnos de parecernos al cerdo del enemigo, y comenzar a reflejar la hermosura y la santidad del carácter de Jesucristo. Eso es gozo, eso es victoria, ese es el final de nuestra historia, mis amados. Al que venciere, mis amados, ánimo, adelante en el nombre del Señor. Maranata, mis amados, adelante en el nombre de Jesús. No podemos retroceder. No es tiempo para retroceder. No hay pandemia que nos atemorice. No hay circunstancia en esta
tierra que nos detenga, porque nuestro galardón ha sido asegurado y nos moveremos hacia adelante con la bendición de Dios, porque aunque nuestro probar en este momento sea amargo, en la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Así es como lo ha prometido Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre. Y al reflexionar mientras concluimos esta porción de la Escritura, yo te invito nuevamente al libro de Juan, al versículo número 10 del capítulo número 2. Capítulo número 2, versículos 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Porque el Señor siempre deja que gustemos lo mejor para el final. Porque nuestra historia y nuestra jornada puede tener sinsabores en esta vida, pero el Señor nos ha asegurado un triunfo que ninguna mente humana puede explicar. Un galardón tan grande y tan inmenso que es nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor la aseguró con sangre, con su propia sangre. Y por eso es que hay razones para lamentarnos, sino estar siempre gozosos. Sí, mis amados. Recuerdo el día de mi boda y no se me hubiera ocurrido invitar a mi familia inmediata y a los invitados de la boda a que participaran en celebración de la unión mía con Giselle con un brindis con agua. No creo que Giselle me perdonase esa. Porque ese momento tan característico de toda boda es para que los comensales, los invitados, prueben simbólicamente del dulce destino que está asegurado por Dios al otorgarles a esa pareja que se unió su bendición plena y perpetua. Porque el que bajo la bendición de Dios tiene su casa siempre tendrá un sabor dulce en su boca y en su experiencia con el Señor. Pero solamente a Jesús se le podía ocurrir. Cuando su mamá se le acercó y le dijo: mi hijo, ¿se imaginan la escena? Mi hijo, evita que esta humilde pareja pasen por esta vergüenza. Se acaba de acabar el vino y no tienen más. Y ustedes conocen los detalles de la historia y la respuesta de Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. Pero mi hijo, insistió mamá. Y Jesús, seguramente con ojos de benevolencia, la miró de tal manera que ella ni esperó que él contestara más, sino que volteándose a los siervos de aquella tremenda festividad les dijo: hagan exactamente todo lo que él les diga.
conforme al mandato de Jesús, como si lo estuviéramos viviendo en nuestro tiempo. ¿Se imaginan? Traigan agua. Así fue el mandato de Jesús. Y los siervos consiguieron agua. Y luego echad el agua, como dice la Escritura. Echad el agua en las tinajas. Y así lo hicieron. Llevaron agua. Y echaron agua en las tinajas. Si modernizamos este momento en lo que es una boda de nuestro tiempo, llevaron agua y echaron en la copa que usualmente utilizan los novios para festejar en el brindis, junto a todos los invitados de la boda, echaron agua. Luego llevaron el agua al maestresala para que la probase. Así es como la palabra del Señor lo describe. Y cuando él la probó, descubrió en ella el más dulce de los sabores. Porque así es como Dios lo hace. Porque eso es lo que hace Dios. Con una historia como la tuya y la mía, que al principio está llena de sinsabores, pero tan pronto Él llega, Él convierte nuestra amargura, nuestro llanto, nuestra angustia en gozo. Él le da sentido y sabor a nuestra jornada. Él convierte nuestra agua en vino para que le gustemos, para que le apreciemos, para que nos deleitemos en su presencia. No solamente cuando lleguemos al cielo, donde nuestro gozo será eterno, sino que empecemos desde ya a deleitarnos, porque no hay necesidad de estar tristes si tenemos al esposo en casa y el Señor está con nosotros, mis amados. Él trae con su presencia el vino que nos hace falta para que nuestra relación con Él esté llena de buen gusto. Bendito el Señor. Querido Padre, gracias por hacerlo posible en mi vida y en la vida de mis hermanos. Gracias por traer con tu presencia el sabor que ellos necesitan. Gracias por quitar, Señor, la amargura del corazón de su jornada y traerles el vino de gozo, de júbilo, de celebración que trae tu sangre, que trae tu presencia, que trae la plenitud de tu bendición. Lo recibimos en esta hora y lo celebramos en el nombre sacrosanto de Jesús, y mis hermanos y hermanas dicen amén.